sí o no. Y no sé, ustedes le pueden asignar, por ejemplo, al sí 1 y al no 0, ¿no? Y eso, pues aplíquenlo para la pregunta que quieran, cuya respuesta sea sí o no. ¿Tienes computadora? Sí, no. ¿Tienes teléfono celular? Tienes, bueno, no sé. ¿Te gustan? ¿Te gusta el helado? Alguien puso ese ejemplo, ¿no? Creo la vez pasada. Entonces, exacto, ¿quieres andar conmigo? Exacto, sí, no. Ese es un buen ejemplo también. Entonces, ese tipo de variables, pues como solo tienen esas dos posibles respuestas, tienen es un subconjunto, digamos, ¿no? Entonces, cuando vean en algún texto que es una variable dicotómica o binaria, ya saben a qué se refieren, no se dejen intimidar por el nombre elegante. La pregunta que nos vamos a hacer es en realidad la misma pregunta que nos vamos a hacer con todas las variables. El meollo de esta clase es cómo, o sea, ya recopilamos, ya tenemos información, ¿no? Ya tenemos datos y ya tenemos variables de algo que nos interesa, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos describir los aspectos clave? ¿No? Porque decíamos, los datos que les pedí que descargaran de la página de COVID, pues era un montón de información, ¿no? Eran así un montón de columnas y renglones con muchos numeritos. Entonces, pues así la información como tal no nos sirve, ¿no? Tenemos que analizarla, y analizarla en gran medida es qué puedo hacer para describir aspectos clave de estos datos, ¿no? Y ahí es donde entra la estadística descriptiva. Entonces, para este tipo de variables, como ya mencioné, vamos a usar frecuencias y proporciones o porcentajes, y vamos a usar estos dos tipos de gráficas, las de barras y la de pie o de pastel. Entonces, les voy a poner un ejemplo de una encuesta que ya es viejita. De hecho, me cuesta trabajo aceptar que, a ver, déjenme pensar cuántos años tienen. Ya habían nacido, ¿no? Definitivamente, pero bueno, bueno, gracias por los que, no son tan chiquitos. Pero bueno, la mayoría a lo mejor apenas eran así unos bebés casi todavía. Pero se las pongo porque es una encuesta que no se ha vuelto a hacer, es un tipo de encuesta que ya no se ha vuelto a hacer, entonces, pues me parece interesante. Se han hecho otras encuestas a lo mejor similares, pero nunca así como con esta muestra, con estas preguntas. Entonces, pues bueno, es un ejemplo. Acuérdense que les dije que iba a tratar de traerles ejemplos variados, entonces, pues este es uno más, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar esta variable, actitud hacia la educación de las mujeres. Entonces, en específico, tomé los datos de una encuesta que se llamó Lo que dicen los pobres. Y esta encuesta, su levantamiento fue en 2003, por eso digo que a lo mejor muchos de ustedes eran muy pequeñitos, y la implementó la Cedesol, que ahora ya ni siquiera se llama Cedesol, pero bueno, la implementó en aquel momento la Cedesol, y la muestra, cuando pongo N, normalmente N es el número de observaciones, ¿no? Eso ya lo había comentado, pero para que se acuerden. Entonces, el número de observaciones fueron 2.939, es decir, contestaron la encuesta 2.939 personas. Y se hizo para conocer la opinión de personas en situación de pobreza sobre muchísimos temas: justicia social, discriminación, pobreza, etc. Es cuando, en ese sexenio, es cuando se empezó con todo este rollo de tener una metodología oficial para la medición de la pobreza. Se continuó lo que ya se había empezado desde los 90s, de tener como reglas claras y en principio objetivas para la asignación de los programas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que ya se tenía un padrón, obviamente ya para este entonces, 2003,
por ejemplo, oportunidades, que ahora tampoco se llama ya oportunidades, pero igual lo conocen, este programa de transferencias condicionadas para las personas en situación de pobreza. Ya para este entonces ya llevaba varios años funcionando ese programa y muchos otros, ¿no? Pero bueno, de pronto dijeron, o sea, ya sabemos quiénes tenían un padrón muy claro, ¿no? de las personas, y se les ocurrió tomar una muestra representativa, que esto, como les dije, lo van a ver en su clase de inferencia, no aquí. Se les ocurrió tomar una muestra para preguntarle a la gente, a estas personas en particular, o en esta situación en particular, pues qué pensaban, ¿no? De varias cosas. Entonces, bueno, aquí les dejo una pregunta. ¿Qué tipo de datos? ¿Qué tipo de datos son estos? Ustedes ya saben, ¿no? Que hay tipos de datos, según los tipos de datos pueden ser transversal, un corte transversal, una serie de tiempo, datos panel. Entonces aquí tenemos información para 2.939 personas en 2003. ¿Qué tipo de datos son? ¿Quién me dice? O pongo a prueba si me están poniendo atención, escogiendo a alguien. Le preguntamos a alguien de la fila de atrás. Bueno, aquí hay dos que dicen corte transversal. ¿Se acuerdan que sí, es un corte transversal? ¿Por qué no puede ser serie de tiempo, como dice su compañero? A ver, alguien que quiera explicarle. Pero por favor, abran su micrófono. Porque estamos hablando acerca del 2003. Es solamente un espacio en el tiempo. Profe, tiene apagado su micro. Es que, perdón, al mismo tiempo querían hablar tres, entonces, Montserrat. A ver, vamos a dejar a Montserrat, porque creo que nunca has hablado. Y no sé si eres tú la que estuve buscando la clase pasada y no te encontré. Creo que sí era yo, profe. Le mandé un mail ese día porque mi internet no me dejaba estar bien en la clase porque estaba en el trabajo. Bueno, a ver, Montserrat, entonces cuéntanos, ¿por qué es un corte transversal y no una serie de tiempo? Bueno, creo que no puede ser una serie de tiempo porque tiene más de... Bueno, la serie normalmente es un solo sujeto y varios tiempos, y aquí es en realidad varios sujetos y un tiempo. Exactamente, muy bien. Muchas gracias, Montserrat. Sí, justamente, ¿no? O sea, sí, aquí tenemos varias personas, pero a todas se les preguntó la información en un solo momento en el tiempo, que fue el 2003, ¿no? Pensemos que en 2005 hubieran vuelto a regresar con estas mismas 2.939 personas y les hubieran vuelto a hacer las mismas preguntas. Eso se habría convertido en un panel, ¿no? Porque entonces ahora tendrías varias personas con información para más de un momento en el tiempo, ¿no? Pero así como está, efectivamente es un corte transversal. Entonces, sí, las series de tiempo, pero está bien, no, sin temor a equivocarse, por favor, al contrario, aprovechamos de repente esto para, si algunas cosas no quedan claras, pues corregimos, ¿no? Entonces, en series de tiempo, pues acuérdense que ahí tenemos información para varios momentos en el tiempo, ¿no? O sea, podemos tener una serie de tiempo anual y eso quiere decir que para varios años, para los últimos 25 años, por ejemplo, estuve recopilando información, pero de un solo sujeto, que puede ser una persona, eso sería raro, ¿no? Pero no puede ser un país, una empresa, un estado, ¿no? Eso es menos raro. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hizo la pregunta. Se les preguntó a los entrevistados qué tan de acuerdo o desacuerdo estaban con la siguiente frase. Entonces, este tipo de preguntas es súper común. De hecho, bueno, los que están aquí, que ya tomaron investigación de mercados, pero aunque no hayan tomado investigación de mercados, seguramente en otras clases han visto muchos de estos ejemplos. A veces es
nivel de satisfacción o qué tanto te gusta, las evaluaciones que hacen de nosotros, ¿no? De nosotras, las profesoras también son así, ¿no? Tienen muchas preguntas de ese tipo. Pero bueno, eso es muy común, sobre todo en estas encuestas que tienen el objetivo de conocer la opinión de las personas. Se les da una frase y entonces preguntas, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con esta frase? Entonces, en este caso, la frase era, no hay que gastar tanto en la educación de las hijas porque luego se casan. Es preferible gastar en la educación de los hijos varones, ¿no? Entonces, esta era la frase que se les decía y tenían que contestar qué tan de acuerdo o desacuerdo estaban. Entonces, las posibles respuestas eran estas: totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Otra, no sabe, no contesta. Entonces, aquí quiero hacer notar varias cosas, pero bueno, vamos a empezar por cómo se veían los datos, ¿no? Estos datos, si a alguien le interesan, bueno, les iba a decir, se los puedo dar, pero en realidad son públicos. Si los buscan, deben poder descargarlos sin ningún problema, y si no los encuentran, pues me los pueden pedir. La verdad es que ya es una encuesta viejita, entonces, pues ya más bien ahora la usamos para poner ejemplos, ¿no? O para hacer un estudio histórico, eso sí, podría ser. Pero bueno, ¿cómo se ven los datos? Pues los datos, aquí solo les estoy enseñando los primeros 10 casos, ¿no? Porque acuérdense que la información se recopiló para 2.939 personas. Entonces, ¿se acuerdan cómo se acomoda la información de un corte transversal? En los renglones tenemos a las personas y en las columnas tenemos la variable. Entonces, esta que dice folio es simplemente un identificador de la persona. Persona 1, bueno, no es consecutivo, pero no se fijen mucho en eso. Esta es una variable nominal, ¿no? De hecho, que solo es para identificar a los distintos participantes, pero bueno, persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, y este es el identificador que se le dio. Y luego esta es ya la variable que nos interesa. Entonces, la variable se codificó de esta manera. Acuérdense que se le tiene que asignar un número a todas las posibles respuestas para que podamos analizarla, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tipo? Yo ya les había dicho, vamos a trabajar con variables discretas. Ya sabemos que las variables discretas toman pocos posibles valores. Estos pues, son pocos, ¿no? O sea, en particular son 7 posibles valores. Pero ¿qué ven en esta, qué otra característica ven en el tipo de respuestas que hay? Vamos a ignorar por un momento estas 3 posibles respuestas y vamos a concentrarnos en las primeras 4. Vean cómo se asignó los números, ¿no? 1, 2, 3, 4. Habría estado bien si en lugar de asignarlos de esta manera los hubiera asignado así. 1, 3, 2, 4. En lugar de esto, ¿habría sido correcto que asignara los números de esta manera? ¿Sí o no? ¿Quién se anima? Vamos, chicos, son muchísimos. Tiene que haber alguien que diga, yo quiero contestar. No, profe, ¿qué? A ver, un poquito más. No creo que no es correcto. No habría sido correcto, dice su compañera Montserrat. A ver, alguien además de Montserrat que quiera. Gracias, Montserrat. Pero a ver, para que alguien más. Ok, muy bien, Andrés, gracias. Porque es ordinal. Entonces voy a volver a repetir la pregunta porque una de sus compañeras no la escuchó. Lo que yo les digo es que la forma en la que
se codificaron las posibles opciones de respuesta fue de esta manera. 1, totalmente de acuerdo, 1, de acuerdo, 2, en desacuerdo, 3, totalmente en desacuerdo, 4. Y lo que yo les pregunto es, ¿habría sido correcto si en lugar de hacer esto, vamos a ignorar por un momento estas posibles respuestas, ahorita voy a hablar de ellas, vamos a ignorarlas por un momento y les pregunto si hubiera sido correcto que en lugar de asignarle los valores de esta manera, se hubiera hecho de esta manera? Entonces, dice Andrés, no, porque es una variable ordinal, y luego dice José Armando, se tiene que dar un orden lógico al valor, ¿no? Entonces, esta o sea, sí es una variable discreta, pero es una variable discreta ordinal. Entonces, acuérdense que las variables ordinales, o sea, sí tienen un orden natural, y por lo tanto, los números, los valores que se les asignan deben seguir un orden. En lugar de ser 1, 2, 3 y 4, pudo haber sido, como les dije la clase pasada, 10, 12, 25 y 28, ¿no? Y no pasa nada porque no, la distancia entre las categorías, pues no es algo que se pueda cuantificar, pero sí deben reflejar, o sea, los números que se les asignan, sí deben reflejar ese orden natural que tienen las variables, ¿no? Que tiene esta variable. Entonces, pues efectivamente, los números siguen un orden. Mientras más alto el número, pues más desacuerdo, ¿no? Más, pues sí, mayor grado de desacuerdo. Ahora, estas otras posibles respuestas, aquí voy a hacer un comentario que tampoco es de esta clase, pero bueno, sí y no, ¿no? Sí tiene que ver con esta clase porque de repente nos vamos a encontrar datos en los que existen estas otras opciones de respuesta. Digo que no es tanto de esta clase porque aquí no vamos a ver mucho de cómo se construyen preguntas, ¿no? Pero bueno, lo van a ver más adelante, o a lo mejor ya lo están viendo en otras clases. Cuando se construye una pregunta, tenemos que estar seguras de que las opciones de respuesta incluyen todas las posibles respuestas. Entonces, algo muy común cuando tú le preguntas esto a alguien es que te conteste, no sé, ¿no? U otra opción es que no te quiera contestar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tú dices, ay, pues es que si me dice no sé, pues lo voy a obligar, pero pues no, en realidad, si te dice no sé, es porque a lo mejor no tiene es algo que no había pensado y que quizá necesite reflexionar, o sea, puede ser muchísimas razones, ¿no? Pero si te contesta no sé, pues no sé es no sé, y es una opción tan válida como que te conteste cualquiera de estos. No te está revelando, o sea, tú lo que quieres es que te revele su opinión, pero puede ser que la persona pues no tenga una opinión sobre eso, ¿no? Entonces a lo mejor te dice es que, o se sienta incómoda diciendo su opinión y entonces no te quiera contestar. Entonces, sobre todo en una encuesta donde preguntas opinión, tienes que considerar que va a haber personas que no te van a querer contestar o que no tienen una respuesta. Esta opción, la verdad es que esta opción, otra, es rara, pero bueno, en este caso pensaron que era necesario también incluir otra, y por eso se puso ahí, ¿no? Normalmente cuando tú haces un cuestionario, se prueba, ¿no? Se hace una prueba, vas y haces un piloto, se llama, y le preguntas a algunas personas y ves cómo se comporta, cómo va respondiendo la gente. Pero seguramente cuando, bueno, esto ya lo saben las personas que diseñan encuestas, pero además, pues cuando se hizo el piloto, pues se dieron cuenta de que quizá, por ejemplo, era necesario incluir esta otra opción de respuesta. Estas son muy estándar, suelen incluirse con bastante frecuencia en preguntas de este tipo. Esta no es tan común, pero por alguna razón cuando hicieron el levantamiento, pues consideraron que era necesario también tener eso. O sea, no es alguien que te diga no sé,
no es alguien que te diga no te quiero contestar, sino que te quiere dar otra respuesta, ¿no? Otra cosa posible. Entonces, pues esos casos se registrarían aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo? O sea, nuevamente, pues esto, imagínense, aquí solo son los primeros 10 casos, pero pues voy a tener en realidad 2,900 y cacho renglones, ¿no? Entonces, pues tener los datos así nomás, pues no me sirven, ¿verdad? Si quiero poder decir algo con estos datos, pues necesito encontrar la manera de resumir, pues de resumir, ¿no? Sí, lo que dijo la gente, ¿no? La opinión que manifestaron estas personas a las que se les hizo la entrevista. Entonces, pues lo primero que vamos a ver es un cuadro de frecuencias que ya tal vez han visto. Y lo que hago en el cuadro de frecuencias, pues es agrupa, o sea, es contar cuántas personas contestaron totalmente de acuerdo, cuántas personas dijeron de acuerdo, cuántas personas dijeron en desacuerdo, cuántas personas dijeron totalmente en desacuerdo. Ahora, fíjense aquí, hice algo, perdón, me salté esta. Voy a hacer algo que se suele hacer para analizar las preguntas de este tipo. No quiere decir que sea lo que se debe hacer. De hecho, en muchos casos es muy importante tener en cuenta, y ahorita con otro ejemplo que les voy a poner, es muy importante tener en cuenta a los que me dijeron no sé, ¿no? Pero en este caso vamos a excluir estas posibles respuestas y vamos a quedarnos entonces con una variable que va a ser discreta o categórica con 4 posibles valores, ¿no? Ordinal. Y ahora sí, pues vamos a hacer vamos a describir, ¿no? Vamos a hacer un resumen de cómo se distribuye esta variable. Y hacer un resumen de cómo se distribuye esta variable es esencialmente, pues decir cuántos casos hay en cada categoría, ¿no? Que es esto que está aquí. Entonces, denme un segundo para... Profe. Sí, adelante. ¿Cuál es el límite para que sea discreta? ¿4 o cuál sería? No hay un límite, o sea, está muy bien la pregunta, porque cuando digo toma pocos valores, pues es natural cuando uno dice estas cosas así que quedan un poco vagas, pues es natural preguntarse si hay alguna regla. No hay una regla, ¿no? Pero en la práctica, las variables discretas rara vez van a tener más de 7 posibles respuestas, ¿no? 8. A veces puede que tengas variables discretas que tengan hasta 10 posibles respuestas y muchas veces a la hora de analizarlas las agrupamos, ¿no? Para poder tener una interpretación más sustantiva. Pero no hay una regla. Por ejemplo, una variable nominal puede tener incluso más de 10 y la única manera de analizarlo va a ser con las herramientas de una variable discreta, porque intentar hacer operaciones para, por ejemplo, sacar algún promedio o una cosa así, no va a tener ningún sentido. Entonces, es una buena pregunta, pero no es que haya una regla, no más de 10, no. A veces hay variables como religión. Religión es una variable nominal que tiene varias posibles respuestas, ¿no? Y ahí son, pues, es muy, bueno, se podrían agrupar, pero digamos que es más difícil agrupar. Entonces, pues igual vas a analizar, pues así, ¿no? Como tenemos aquí cada categoría por separado y pues vas a ver una manera de resumir, aunque sean varias opciones de respuesta, 8, ¿sí? Es pues de entrada ver con qué frecuencia, por eso está habla de frecuencias, con qué frecuencia se contestó cada una de las posibles opciones. ¿Sí? ¿Sí queda claro?
Entonces, denme un instante porque se me había olvidado abrir el archivo. Mientras, si quieren hacer alguna pregunta adicional. Y si no, un poco de paciencia. Aquí está. Me voy a pasar a Excel para enseñarles cómo se obtiene esa tabla de frecuencias. Y este archivo lo van a tener ustedes para que lo puedan revisar con calma en su casa y también para que lo van a necesitar, ¿no? Para que puedan hacer un ejercicio. O sea, la mejor manera de aprender algo es practicar, especialmente este tipo de cosas. Entonces, obviamente les vamos a dejar un ejercicio de este tipo. Creo que antes de pasarme voy a hacer la interpretación, ya que les mostré aquí cuál es el resultado que vamos a obtener, y enseguida me paso a Excel para enseñarles cómo se obtiene. Entonces, bueno, aquí al contar cuántas personas contestaron totalmente de acuerdo, pues este es el resultado que obtuve, ¿no? 133 y luego 451 para la siguiente categoría y así, ¿no? Fíjense cómo pongo la fuente, pongo en el encabezado está muy claro qué es lo que estoy representando, ¿no? Puse el total también. El total no es igual a 2,900 y cacho, porque acuérdense que quité a los que contestaron no sé, o que no quisieron contestar, u otra cosa. Y calcular frecuencias, pues simplemente es, lo que está aquí en la columna de frecuencias, pues es simplemente qué porcentaje representa del total la cantidad de personas que respondieron cada una de las posibles opciones de respuesta. Entonces, de esta manera puedo decir cosas como la proporción de entrevistados que está totalmente en desacuerdo es 0.3157. Si lo explico, aquí no se ve la proporción, aquí se ve el porcentaje, ¿no? Bueno, una proporción tiene un rango de 0 a 1, puede tomar valores entre 0 y 1. Y ese valor resulta de dividir a todos los que contestaron totalmente en desacuerdo entre el total de personas que contestaron la pregunta, ¿no? Es muy común que en lugar de ponerlo así como proporción, de hecho, a propósito, no lo puse como proporción, es muy común que las proporciones se expresen como porcentajes, y para expresar una proporción como porcentaje, pues simplemente se multiplica por 100. Entonces, los porcentajes, en lugar de ir de 0 a 1, van de 0 a 100, ¿no? Y entonces, en lugar de decir la proporción de entrevistados que está totalmente en desacuerdo, diría el porcentaje de entrevistados totalmente en desacuerdo es 31.6%, ¿no? Esto es como mucho lo que escuchamos con mucha más frecuencia. También al trabajar con porcentajes podemos decir las cosas de esta manera, ¿no? Es otra manera de decir exactamente lo mismo. Redondeé el 31.57, lo redondeé, aquí está redondeado a 31.6, aquí lo redondeé todavía un poquito más, lo redondeé a 32 para tener un entero, y entonces puedo decir, de cada 100 entrevistados, alrededor de 32 están totalmente en desacuerdo. Es otra forma de decir exactamente lo mismo, pero que a veces, para los que nos escuchan, pues no sé, es como, es más fácil entender lo que estás tratando de decir, ¿no? Acuérdense que esto finalmente nos interesa porque tenemos una pregunta que es importante resolver, ¿no? En este caso, alguien puso por ahí los comentarios, esto es machismo, ¿no? Bueno, no es que esto sea machismo, esta es la pregunta que se hizo, pero justamente obvio que la razón por la que se pregunta es porque pues se quieren, pues se quería en ese momento pues identificar ese tipo de opiniones, ¿no? Machistas. Entonces, bueno, otra forma de interpretar los resultados, perdón, o sea, ustedes pueden aquí resaltar
lo que más les interese. En este caso, pues yo estoy resaltando los que están totalmente en desacuerdo. Alguien me diría, no, es que a mí pues me interesa resaltar esto, ¿no? Hay casi 5% que estaban totalmente de acuerdo. Ahorita voy a hablar un poco más de esa parte de los de acuerdo. Bueno, nada más quiero señalar estas otras dos cosas que son súper obvias. Tengan si todo esto les parece así muy básico, bueno, tengan paciencia. Seguramente igual habrá cosas nuevas y que podrán aprender, pero bueno, si nadie estuviera totalmente en desacuerdo, pues obviamente el porcentaje totalmente en desacuerdo sería 0%, ¿no? Y al revés, si todos estuvieran totalmente en desacuerdo, pues el porcentaje sería 100%. Normalmente esto es algo que se entiende, ¿no? O sea, forma parte es parte de nuestra formación matemática básica. Entonces, por eso hablar de porcentajes es algo que es una herramienta muy útil para comunicar cosas. Y fíjense cómo con un numerito, con este numerito que está aquí o este numerito que está aquí, estoy ya resumiendo algo importante de los resultados que obtuve al hacer esta pregunta, ¿no? Bueno, igual de una vez voy a hablar de la frecuencia acumulada y así aprovecho para hablar también, para hacer otro tipo de interpretación. Esta es la frecuencia así a secas y luego también podemos nosotros calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, fíjense cómo se va construyendo. Esto es lo que nos dice la frecuencia, es cómo se distribuye la variable. La frecuencia acumulada pues nos habla de la distribución acumulada. Y esto es especialmente útil cuando tenemos variables ordinales como esta. Entonces, fíjense cómo para la primera categoría el porcentaje es el mismo, pero para la segunda categoría, lo que nos dice la frecuencia acumulada es qué porcentaje hay tanto en la primera como en la segunda. O sea, para sacar esto que está aquí, este 20.6%, lo que hice fue sumar estos dos, ¿no? Ahora, para la tercera categoría, lo que nos dice es qué porcentaje hay en la primera, en la segunda y la tercera. O sea, para calcular este 68.4, lo que hice fue sumar estos tres y así sucesivamente. Aquí solo tengo 4 categorías, entonces la última pues va a ser igual a 100, ¿no? Por construcción. Ahora, ¿por qué les digo que esto es especialmente útil en variables ordinales? Bueno, algo que puedo decir que tal vez resuma de manera muy importante, o sea, resuma un resultado importante, es usar justamente este dato que está aquí, ¿no? Y puedo decir que casi el 21% de las personas entrevistadas están de acuerdo con la aseveración, ¿no? Y esto pues incluye tanto a los que están totalmente de acuerdo como a los que están de acuerdo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo fácil? Profe, entonces, digamos que cuando nos pregunte, no, pues háganme un resumen de los datos, sería básicamente eso. Es una manera, sí, sin duda es una manera de resumir la información. O sea, yo creo que está bien, ¿no? Puede ser, ¿cómo lo resumirías? Yo creo que más bien, o sea, yo en lugar de decirle resúmeme, lo que te diría es analiza la variable, o más bien analiza la información, ¿no? O sea, si tú nada más me muestras los datos así como, pues como los descargas, eso no me dice nada, ¿no? Entonces yo lo que te pediría es analízala. Entonces lo primero que tienes que hacer tú es decir, ¿qué tipo de datos tengo? Ah, es un corte transversal. Dijimos que vamos a estar trabajando ahorita y prácticamente todo el semestre con cortes transversales. Voy a hacer también comentarios sobre series de tiempo, ¿no? Luego, ¿qué tipo de variable es? Ah, es una variable discreta. Entonces, ¿cómo puedo analizar una variable discreta? Ah, pues súper fácil, con una tabla de frecuencias, ¿no? Sería como, como lo pensaría, o sea, más bien como una forma de analizar esta información que por alguna razón te interesa, ¿no? Voy a compartirles.
Bueno, entonces ahora deben estar viendo una hoja en Excel. Esta es la hoja que les digo que van a tener ustedes y que van a poder después revisar con calma. Pero bueno, por ahora les voy a enseñar pues cómo obtuve lo que les acabo de mostrar. Entonces aquí están los datos. Estos son los datos tal cual los descargué de la base de datos. Si se fijan, tengo, ahora sí, aquí tengo todas las posibles respuestas, ¿no? Todos los entrevistados. Y bueno, y aquí lo que quiero que vean es cómo se calcula una tabla de frecuencias en Excel. Entonces, por costumbre, yo siempre dejo en una pestaña los datos así originales y luego en otra pestaña trabajo los datos. ¿Para qué? Pues para que si aquí de repente metí la pata y borré algo, ya sé que tenemos la opción deshacer, pero a veces por alguna razón no podemos deshacer. Entonces, siempre tienes los datos aquí mismo, ¿no? Y ya los puedes volver a copiar. Entonces, lo primero que haces, pues realmente es contar el número de personas entrevistadas con cada una de las posibles respuestas, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar fórmulas en Excel. No sé qué tanto han utilizado fórmulas. Supongo que algunos sí, algunos quizá no. Pero bueno, vamos a utilizar fórmulas y en específico vamos a utilizar estas dos fórmulas. Una es contar y otra es contar punto sí. ¿De acuerdo? Estas son las únicas dos instrucciones que necesitamos para poder construir nuestra tabla de frecuencias. Entonces, primero necesito saber el número total de observaciones, ¿no? Entonces, lo que le voy a pedir a Excel, ustedes están viendo aquí el resultado. Esta es la fórmula que hay detrás del resultado, pero para que vean al mismo tiempo la fórmula, está escrita aquí como guardada como texto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo supo Excel que tengo 2,832 observaciones? Pues le puse que cuente desde la celda A2 hasta la A2833. Entonces, está contando a todas las personas que tengo aquí, ¿no? Entonces, es como si estuviera contando. Acuérdense que el folio es solo un identificador de la persona. Entonces, lo que está haciendo es contar 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Está viendo cuántos son, bueno, lo que le estoy pidiendo básicamente es que vea para cuántas personas tengo información. Siempre que pongo una fórmula, tengo que hacerlo de esta manera. Pongo el signo de igual, lo voy a hacer un poquito más grande porque no sé si se vea. Pongo el signo de igual, luego pongo la fórmula o la función, que en este caso es contar, y después entre paréntesis hay varias maneras. Lo pueden escribir, ¿no? Decir, es como jugar submarino, ¿no? No sé si todavía exista y si alguna vez jugaron submarino, pero bueno, le van diciendo primero ponen la letra de la columna, luego el número del renglón, 2 puntitos y hasta dónde quieren que cuente. Otra forma de hacerlo, pues es simplemente cuando ustedes escriben una fórmula como esta, ponen contar y abren un paréntesis, lo que pueden hacer es con su ratón seleccionan qué es lo que quieren que cuente. Entonces yo aquí voy a seleccionar todo, me voy a ir hasta abajo y listo. Cuando llegué hasta el valor que quiero llegar, cierro el paréntesis y pongo enter, ¿no? Y ya me queda 2,832. Ahora le voy a pedir que me cuente a todos los que contestaron totalmente de acuerdo. Esa información está aquí en la columna B. Y entonces ahora voy a utilizar la función contar sí. Entonces voy a empezar con los que están totalmente de acuerdo, toman el valor de 1, ¿no? Entonces le voy a decir igual, porque siempre empiezo así cuando quiero usar una función, contar punto sí. Y fíjense cómo ahora
aquí lo que sigue es poner el rango de las celdas que debe considerar, que en este caso es desde la B2 hasta la B2833, y luego, separado con una coma, tengo que ponerle cuáles son las celdas que quiero que cuente. Al ponerle 1 aquí, lo que le estoy diciendo es que cuente todas las celdas en donde aparece el valor 1, ¿no? Entonces, esta persona que está aquí no contestó totalmente de acuerdo, ¿no? Esta persona tampoco. Esta sí contestó totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo sé eso? Pues porque toma el valor de 1. Entonces, esta la va a contar Excel, 1, ¿no? Luego, esta también contestó totalmente de acuerdo, entonces la va a contar, ya llevo 2. Y así hasta llegar, pues, a la última persona que respondió la pregunta. Y lo otro, pues, se hace es exactamente lo mismo, nada más que ahora, en lugar de contar a los que tienen 1, ahora va a contar a los que tienen 2, y luego va a contar a los que tienen 3, y luego va a contar a los que tienen 4. Una vez que conté, aquí ya hice la primer parte que está del cuadrito de la tabla de frecuencias. Ahora lo que tengo que hacer es calcular las proporciones o los porcentajes, ¿no? Y esto, pues, es súper sencillo. Lo único que tengo que hacer es el número de observaciones, o en este caso el número de personas que contestaron totalmente de acuerdo, ¿no? En este caso, lo divido entre el número total de observaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Igual, siempre igual, y puedo escribirlo, o sea, puedo decirle F5 o la otra, con el ratón me pongo encima de la celda que quiero que considere, pongo el signo de división y luego me pongo sobre la celda donde está el dato que quiero que vaya en el denominador del cociente. Enter y me calcula, ¿no? Entonces, esto es lo que vieron ya también en el cuadro, 4.7%, y así para las siguientes, exactamente lo mismo, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer es dividir las 451 observaciones que contestaron de acuerdo entre el total de personas que contestaron la encuesta. No sé por qué me sigue poniendo eso. Y después, para hacer calcular la frecuencia acumulada, pues acuérdense que para la primera categoría el porcentaje es exactamente el mismo y luego voy sumando, ¿no? Entonces, en este caso, es exactamente lo mismo que tengo aquí arriba. Entonces pongo igual y selecciono, ¿no? Enter. Y luego aquí voy a decirle igual y voy a hacer una suma, ¿no? Este más el que sigue, ¿cierto? 20.6, que es el otro dato que acabo de interpretar, ¿no? Dije, casi 21% de las personas están de acuerdo con esa aseveración, ¿no? Que a lo mejor es el resultado que justamente quiero resaltar porque pues es una buena manera, ¿no? De resumir un aspecto importante de lo que quería capturar con esta variable o al recolectar esta información, ¿no? Entonces, bueno, para el desacuerdo, pues van sumando los porcentajes de las categorías previas, y acuérdense que para verificar que lo hicieron bien, pues la última siempre debe ser igual a 100. Y ya el último paso, pues, fue ordenarla. Siempre voy a estar insistiendo también mucho en esto. Tienen que ordenar la información en un cuadro para presentarlo, y es muy importante que, pues, se cercioren de que todo se entiende, ¿no? Sin necesidad de que... ¿Qué pasó, Brian? ¿Cuál quieres que repita? Con gusto, pero nada más dime qué parte, lo de la frecuencia acumulada. Bueno, lo que me dice Brian, ok. Entonces, en este caso, acuérdense que la frecuencia acumulada lo que me va a decir es, o sea, bueno, para la primera categoría es igual, ¿no? Es igual a la frecuencia así normalita. Pero
En el segundo caso, cuando estoy en la segunda categoría, lo que me va a decir es cuántos hay en la categoría previa más los que hay en la categoría en la que me ubico en este momento, que es de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí voy a contar a los que están antes, que son los que, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además voy a contar a los que están de acuerdo. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar estos dos porcentajes. O sea, lo que hago, hay varias formas de hacerlo, pero puede ser esto y esto. ¿Sí? Y en esta, pues tengo que sumar los que están aquí, más los que están aquí, más los que están acá. Otra manera de hacerlo es, que es la forma en la que se hizo aquí, es lo que llevaba hasta aquí más los que están en la tercera categoría. ¿De acuerdo? Y al final, pues sumo todos los que están, pues ya todos, o sea, en este caso ya es la última categoría, entonces pues ya sería la suma de todos, y por construcción debe ser igual a 100. En el laboratorio sí van a tener que hacer, y van a tener este archivo también para que puedan revisarlo. Entonces, bueno, el último paso pues es acomodarlo en un cuadro donde todo queda súper claro, se ve bonito, tiene títulos, tiene la fuente, no se les olvide nunca poner la fuente, y pues en realidad, o sea, yo sé que a lo mejor para algunos que no están tan acostumbrados a usar fórmulas, ahorita todo lo que dije fue muy rápido, pero estoy segura que cuando vean con detalle el archivo, se van a dar cuenta que es bastante sencillo y siempre se va siguiendo esta forma de comunicarse con Excel. O sea, cuando le van a poner una fórmula, siempre empiezan con un signo de igual. Es como cuando van a hacer una operación, como una suma. Como las sumas que están aquí abajo, siempre le pones igual y luego ya le especificas qué es lo que quiere que sume o qué es lo que quieres que divida o que multiplique o que reste, lo que sea, ¿no? En este caso va el igual y el nombre de la función. Y si tienen dudas de cómo se utiliza una función, pues acuérdense que siempre pueden recurrir a la ventanita de ayuda. ¿De acuerdo? Me voy a regresar a la presentación y mientras tanto les escucho si tienen alguna pregunta. Bueno, casi ya voy a ir cerrando lo de esta clase. Quiero comentar nada más una cosa más. Voy a comentar esta parte de las gráficas, aunque, bueno, va a ser así como muy apresurado ahorita. Es muy fácil, pero no quiero tampoco irme así súper rápido al final. Pero bueno, sí quiero comentar, ¿no? Les había dicho que o sea, es muy fácil porque realmente esta gráfica de barras, tal cual, lo único que hace es llevar a una gráfica las frecuencias que ya calcularon. O sea, si se fijan, aquí están las mismas opciones de respuesta, siempre ordenadas, ¿no? Y aquí en este eje está la frecuencia. En este caso es el número de observaciones y aquí hice otra en el que no está el número de observaciones, sino los porcentajes que calcularon. Entonces, para los que han hecho ya muchas gráficas en Excel, pues saben que una vez que con lo que ya hicimos de calcular la tabla de frecuencias, hacer la gráfica de eso es súper sencillo. Entonces, la gráfica de barras tiene algunas características que son importantes. Las voy a mencionar nada más para que las recuerden. Se utiliza una barra para cada categoría, ¿no? En este caso son 4 barras porque tengo 4 categorías o 4 posibles opciones de respuesta. Siempre la frecuencia de las respuestas debe empezar aquí en el eje Y en 0, ¿no? Porque de otra manera eso se utiliza para hacer comparaciones engañosas. Siempre debe haber una separación entre las barras. ¿Por qué? Porque se trata de una variable discreta que no puede tomar valores fraccionarios.
Por lo tanto, debe haber una separación clara entre las barras. Y bueno, lo que ya mencioné desde el principio, si tenemos una variable ordinal como esta, las barras deben reflejar el orden correcto, ¿no? O sea, no se vale poner aquí totalmente de acuerdo y luego totalmente en desacuerdo y luego de acuerdo y luego en desacuerdo, porque entonces la persona que lo esté viendo o a la que le quieran comunicar pues lo que están encontrando se va a confundir, ¿no? O sea, lo normal es que sigan el orden. Entonces, aquí está el número de observaciones tal cual, el conteo que hice al principio. Aquí tengo 133 observaciones, o sea, 133 personas que contestaron totalmente de acuerdo. Aquí tengo 451 y así, ¿no? Y también lo puedo hacer lo mismo, pero con porcentajes. Ahora, en lugar de tener 133 personas, tengo 4.7%, ¿no? Esto se puede representar también como un pastel, ¿no? Se los paso rápido porque les voy a dejar el archivo, entonces para que sepan lo que tiene el archivo. Y aquí lo último que tenía era esto es una gráfica de barras pero volteada, ¿no? O sea, en lugar de estar las barras paradas, verticales, están acostadas. Es exactamente lo mismo. Y pues les digo, igual es algo que vieron porque pues antes de las elecciones es el tipo de información que estuvo circulando. Entonces, bueno, esto lo que nos decía es cuál era la intención de voto en Baja California Sur y son porcentajes. Esta es la pregunta. Si hoy fueran las elecciones para gobernador, ¿por quién votaría usted? Y estas son las respuestas que dio la gente. Por Francisco Pelayo, 47%, Víctor Manuel Castro, 34%, y así. Y esto se publicó el 24 de mayo de 2021, o sea, casi una semanita antes de que fueran las elecciones. Esto también es una gráfica de barras, y esto es una representación de una tabla de frecuencias, ¿no? Esta variable de los partidos es una variable nominal, ¿no? También es un ejemplo muy típico. Y pues ahora ustedes saben que efectivamente este tipo de gráfica que utilizaron aquí en el financiero, que son los que hicieron la encuesta, pues es una herramienta adecuada para analizar ese tipo de variables. Bueno, eso así, ya sé que terminé así súper rápido, van a seguir trabajándolo, solo quiero dejarles bien la idea para que cuando vean el archivo pues sepan de qué va y bueno, van a hacer un ejercicio, lo van a revisar con Ale el miércoles y seguramente el jueves les voy a dejar alguna otra cosita que sea para que en especial los que no están tan familiarizados con las funciones, pues se acostumbren, ¿no? En especial para este tipo de aplicación que estamos viendo ahorita. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, chicos, cualquier cosa, pues ya saben, el miércoles con Ale, mándenos un correo, déjenos un mensaje en Classroom y estamos en comunicación. Que tengan bonita tarde. Sobre, profe, gracias. Igual, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.